Bienvenidos a la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica, en donde hoy tendremos un programa especial de Canal 22 sobre el COVID-19 y el concierto de la ciencia en búsqueda de nuevos medicamentos. ¿Qué tal, querida Silvina? ¿Qué tal, querido Pepe? El destacado doctor Antonio Lascano, miembro del Colegio Nacional y profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, conversa contigo sobre la investigación de la estructura de los coronavirus y las estrategias para combatirlos. Este tipo de virus tiene un genoma que está formado por una cadena de RNA, de trozos de información genética que van pasando de célula a célula y dañan al organismo. El esfuerzo de inteligencia y colaboración en la ciencia para impedir la replicación del COVID-19 es formidable. No tiene precedente. Pues, querido Toño Lascano, la verdad es un gusto que nos acompañes en la Oveja Eléctrica, aunque sea de esta manera, a través de estos espacios virtuales. Es un placer, Pepe, lo que se pueda ayudar, lo hago con mucho gusto y sabes que siempre me he sentido en casa contigo y con la gente del Canal 22. Muchísimas gracias, querido Toño. Y bueno, vamos a hablar del concierto de la ciencia para enfrentar el COVID-19, porque así como la gente ha salido a cantar en los balcones, y a veces estos balcones se convierten en balcones virtuales y se sincroniza la música, y en un lado está cantando alguien y en el otro lado alguien hace la segunda voz. También en la ciencia ocurre eso. Y entonces yo quisiera que empezáramos hablando de cómo están haciendo todavía ciencia y están jugando sincronizadamente a pesar del aislamiento. ¿Qué es lo que haces con tus alumnos, con tus colaboradores en tiempos de encierro para tener este concierto de la ciencia? Bueno, mira, yo tengo mucha suerte porque los estudiantes, los miembros de tiempo completo del laboratorio es gente muy generosa, tienen mucho sentido del humor, trabajan muchísimo y entonces cuando empezó el asunto de la pandemia, cuando era obvio que se estaba saliendo de control, yo hablé con ellos y les propuse que reorientáramos todo el trabajo de laboratorio precisamente para tratar de entender lo que está pasando con este virus. En el laboratorio llevamos mucho tiempo trabajando con RNA. Yo no soy virólogo, pero conozco bien lo que es el RNA, cuáles son sus limitaciones, sus potenciales. Y entonces dije, pues vamos a aplicar todo eso que sabemos para tratar de comprender y divulgar el fenómeno que se está presentando. Además, desde hace 5 años más o menos, entraron al laboratorio 2 miembros nuevos que son ya doctorados, Rodrigo Jacome y José Alberto Campillo, que están trabajando en evolución de virus, en evolución de distintos virus. Estaban muy familiarizados ellos con una serie de principios básicos y hay que decir que hace como 3 años publicamos un artículo básicamente empujados por Rodrigo Jacome y por Samuel Ponce León, que es un gran infectólogo mexicano, para tratar de ver el problema de la fiebre amarilla, que es un virus de RNA que viene subiendo hacia el norte desde el hemisferio sur, motivado sobre todo empujado sobre todo por el cambio climático, por la distribución de los vectores. Entonces ya como que teníamos una serie de elementos que nos permitían entrarle al asunto y pues rápidamente nos dimos cuenta que los genomas de RNA, eso lo he platicado contigo, suelen ser genomas muy pequeñitos. El RNA se equivoca mucho cuando se replica, pero los virus como el que causa el COVID-19, los coronavirus en general, son virus excepcionalmente grandes, de hasta 30,000 o más nucleótidos, que para ser genomas de RNA es verdaderamente enorme. Entendimos muy rápidamente qué era lo que estaba pasando, y es que son los únicos virus conocidos de RNA que tienen una enzima que corrige los errores que se van cometiendo durante la replicación. Como cuando estás escribiendo en la
computadora y de repente no pones un acento, cosa que me pasa a mí mucho, o pones una G en lugar de una J, cosa que también me pasa mucho, y la máquina te corrige. Lo mismo hace esta enzima, una exonucleasa, y entonces, bueno, pudimos entender muy bien el tamaño del virus, saber que la cantidad de mutaciones que ha acumulado es muy, muy baja. Cuando uno compara todas las secuencias disponibles, no ves todavía la separación en cepas, porque el número de mutaciones es muy bajo. Solamente hasta ayer solamente llevábamos contadas 14 mutaciones en todas las secuencias disponibles, lo cual no quiere decir que no vaya a haber más. Casi todas son mutaciones puntuales y nos dimos cuenta que hay una parte del virus que acumula mutaciones puntuales raras, en donde cambias un tipo de base por otro completamente distinto. Es una ribonucleoproteína y curiosamente en la literatura hay muy pocas referencias al papel que esta molécula pueda tener en la infectividad, en la supervivencia, en la replicación del virus. La otra cosa que nos dimos cuenta, y en eso estamos también trabajando mañana, tarde y noche, es que la enzima que corrige los errores del virus es una enzima que no ha sido estudiada como un blanco terapéutico. Y entonces rápidamente soltamos la idea, lo estamos diciendo a todo mundo, porque esa es otra cosa muy interesante del cambio que se da en este concierto de las ciencias de lo que tú hablas. La gente está compartiendo ideas, propuestas muy abiertamente, porque si unos no le dan, bueno, tal vez otros le den. Pero eso está pasando a nivel mundial en general. El balcón virtual de conocimiento, desde donde todos cantamos al mismo tiempo. Se oye bonito así. Lo que queremos es que el virus no entre, pero que desde el balcón logremos de manera conjunta poder controlarlo, entenderlo, difundir los riesgos, ¿no? Y cuéntame, ¿qué es lo que están de alguna manera empezando a ver con claridad? Tú nos hablabas en una ocasión previa de cómo se ha descubierto, y esto tiene que ver con un trabajo que hicieron con tu equipo, que la polimerasa tiene una estructura común en todos los virus y que la polimerasa, esta enzima, es la que precisamente hace que se clonen o se multipliquen los virus. Entonces esa es una diana. ¿Qué otras dianas pueden darse en la búsqueda de medicamentos y de vacunas contra el COVID-19? Fíjate que cuando nos pusimos a estudiar la polimerasa, ya específicamente del coronavirus, nos dimos cuenta, bueno, que es una enzima muy conservada en todos los virus conocidos, puede haber otros que tengan una polimerasa distinta, pero en todos los virus conocidos de RNA es la misma. Vimos que había un medicamento que se usa para la hepatitis C que claramente encaja en el sitio funcional, por lo tanto, en principio lo puede inhibir. Ya hicimos la propuesta, el artículo ya con revisiones, pasamos ya 3 revisiones, que es lo normal. Se fue antenoche a los editores, vamos a ver qué pasa. Pero uno de los editores nos hizo notar una cosa muy importante, que es la ventaja de este diálogo que uno siempre tiene en ciencia, ¿no? Nos dijo, oigan, y a lo mejor el virus puede sobreponerse a ese efecto que ustedes están pensando. No sería conveniente pensar en una diana, en un blanco terapéutico adicional. Y para entonces ya habíamos pensado precisamente en la exonucleasa, así que rápidamente soltamos la idea. Esto coincidió con una referencia rara que nos pasó, que consiguió una amiga muy querida, Gloria Soberón, que es investigadora también en biomedicina, y entonces en esa referencia se veía cuáles son las posibilidades de que generes resistencia precisamente en la exonucleasa. Entonces lo que estamos diciendo es, hagamos la misma estrategia que se hizo con el virus del SIDA, en donde, como tú sabes, las personas que están infectadas con el virus llevan una vida perfectamente normal en la medida en que estén tomando cócteles de distintos medicamentos. Y la gente no se da cuenta que este es un mecanismo darwinista, porque en realidad lo que haces es, a ver, si el virus muta de un lado, bueno, te pongo algo que te inhibe de este otro lado. Si muta en ese otro lado, te pongo este otro medicamento en ese otro lado. Entonces estás controlando el virus, controlando las tasas de mutaciones, la frecuencia
de mutaciones. Y pensamos que como ojalá y hubiera una vacuna pronto, pero hay amigos en México que están trabajando, colegas en México que están trabajando en eso, Laura Palomares en el IBT, el grupo donde está Carla Acosta en el CINVESTAB, Beatriz Xoconostle en Yucatán tiene clonas de todas las proteínas. Entonces, bueno, nosotros como el laboratorio aquí es básicamente de bioinformática, dijimos vámonos sobre las secuencias y vamos a proponer una terapia múltiple, a ver si funciona. ¿Qué otras estrategias desarrolla el Concierto de la Ciencia en busca de medicamentos contra el COVID-19? En este contexto, es fundamental conocer la estructura del virus y sus mecanismos más sutiles de propagación en el nivel celular. De ello seguiremos conversando con el doctor Antonio Lascano después del corte. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica en un programa especial de Canal 22 sobre el COVID-19 y el esfuerzo concertado de la ciencia en búsqueda de nuevos medicamentos. Pepe Gordon conversa con el destacado investigador Antonio Lascano sobre la estructura del coronavirus para entender, con un original ejemplo, las estrategias para enfrentarlo. Para entender bien esto, tendríamos que hacer un ejercicio para tratar de imaginar de qué se trata el COVID-19 en términos visuales. Tú nos tenías la propuesta de enseñarnos cómo te lo imaginas, pero hablemos de esas estructuras de los virus, cómo las podemos imaginar y cuál es el mecanismo de infección que tienen y cómo precisamente a través de la exonucleasa y de la polimerasa, pero también de la proteasa, tendríamos diferentes caminos para tratar de bloquear su mecanismo de infección. Sí, pensando en ese reto que me habías planteado, estuve dándole vuelta aquí en la casa, porque igual que todo el mundo trato de estar encerrado, y dije, a ver, ¿qué le puedo ofrecer? Mira, suponte que este limón representa al virus. Sí. ¿Sí? Suponte que esta liga, lo voy a poner acá arriba para que se note en contraste con la pared, representa al RNA, el genoma. Y suponte que este papelito de estaño me va a representar la membrana que el virus toma cuando se escapa de la célula que ha infectado. Estoy hablando en singular, en realidad son miles de partículas virales las que se escapan al mismo tiempo. Y este clavito, de esos que usa uno para pegar un recado en los corchos, va a representar las proteínas de la membrana, ¿no? Entonces, bueno, lo que hice fue forré un limón con su membrana de papel aluminio tomada de la célula, y ves aquí las proteínas, que son las proteínas, las espículas, las spike, que son las que permiten la entrada al interior de la célula. Aquí, a propósito, le enterré un fierrito que representa las proteínas que no va a reconocer la célula. Uh-huh. Entonces, la célula lo que puede hacer es reconoce una de estas proteínas y entonces lo que hace es el virus funde su membrana literalmente con la membrana de la célula. La llave molecular van a ser estas proteínas, estas distintas proteínas. Entra el virus a la célula, se pierde la membrana. Eso de hecho lo puedo hacer aquí. Le puedo quitar todas las proteínas que ya permitieron la entrada. A ver si no me pico y me da tétanos, pero sí. Ya el virus está entrando, esta proteína queda desechada porque esta no sirve para entrar. El virus entra a la célula. Al entrar, evidentemente, va a perder la membrana, el papel estaño. ¿Sí? Esta se queda afuera y entra la partícula viral. Y te preparé un virus adentro. Tienes la cápside, que es la parte de las proteínas,
tienes aquí, ayer hice agua de limón y entonces con las mitades de la cáscara de limón, el virus entra y al entrar libera el RNA. Y este RNA, una vez que está adentro de la célula, empieza a usar la maquinaria celular para sintetizar las proteínas con las que codifica. Rápidamente se libera una proteasa que parte una proteinota grandota o un conjunto de proteínas que están unidas en subproteínas. Entonces la polimerasa empieza a leer el virus y a multiplicarlo. Y al rato lo que vas a tener, mira, esto lo debía haber sacado antes. Y al rato lo que tú vas a tener son muchos virus de RNA. Ya. En el interior de la célula, ¿sí? El modelo es muy simplista, pero créeme que a mí estos modelos a veces me ayudan mucho para entender lo que está pasando. Si uno se mete, por ejemplo, a la página que hicieron la gente del laboratorio, que es origendelavidaciencias.org, todo junto, ahí vamos a ver unas imágenes impecables de la estructura del virus hoy en día, algo mucho más refinado que mis limones, ciertamente, ¿no? Y esas imágenes que ahora se usan lo mismo para los juegos de estos los jueguitos de computadora que las niñas, los niños los usan, o para diseñar coches, exactamente esos mismos programas los puedes usar ahora para reconstruir de manera tridimensional al virus, ver dónde están distintos aminoácidos, distintas partes de las proteínas y ver de esta manera cuáles son las dianas, los blancos que tú quieres tocar. De hecho, hablemos de eso. Si tenemos tu ejemplo aquí, hablemos de cómo podrías inhibir la polimerasa dentro del ejemplo que tú estás dando, qué es lo que implica la exonucleasa y también qué implicaría la diana que propone la proteasa, el intervenir en la proteasa. Déjame ahora hacer un cambio como de esos de magos, ¿no? Que eso lo que todo el mundo hubiera querido hacer. Ahora esto va a representar la polimerasa, ¿sí? La polimerasa, ¿dónde dejé el RNA? No, aquí está. La polimerasa lo que hace es va a estar recorriendo el virus y va a estar leyéndolo y va a estar formando copias. Lo está clonando, por decirlo así. Está clonando, sí, está haciendo copias. Como tal. Esto lo hace todo virus, toda RNA polimerasa, lo hacen las RNA polimerasas de nuestras células también, pero le está recorriendo y le está leyendo y le está leyendo. Si yo tengo una imagen tridimensional de la polimerasa, te das cuenta que en esta imagen tridimensional, por ejemplo, esta estructura no cabe, entonces no la va a inhibir, no la va a poder inhibir. Pero te das cuenta que en esta estructura, por ejemplo, sí que déjame. Qué maravilla lo que estamos haciendo, porque de verdad creo que es un ejemplo gráfico importantísimo para saber que sí tenemos y vamos a tener instrumentos para combatir este virus. Sí, me gusta que lo pongas en los términos porque yo creo que no hay que desesperarse. Ahora, tienes el sitio activo de la polimerasa, el sitio funcional. Aquí caben mis sacapuntas. Esto va a inhibir la polimerasa. Entonces, lo que hemos estado buscando son moléculas que quepan en los sitios funcionales, porque ahora otra vez tenemos las propiedades de las moléculas, tenemos imágenes tridimensionales, los podemos meter, etcétera. Y cuando tú tienes un ajuste allí muy preciso, podemos ver incluso con qué aminoácidos y con qué metales que estén adentro de la polimerasa va a interaccionar con una precisión extraordinaria. Es decir, hacemos, gracias a los químicos computacionales, a los bioquímicos computacionales, hacemos modelos de la polimerasa que me permiten saber qué cosa va a entrar y la va a inhibir, qué cosa no va a entrar y no la va a inhibir. Esto es para la polimerasa, pero claro, lo que queremos ahora es corregir los errores y aquí se está un poco canijo encontrar ligas, clips o papel estaño, pero créeme si te digo que si de repente, mira, hay un ejemplo muy bueno, que sería, no traigo un cierre, cuando uno se pone ¿me esperas un segundo? Sí, por supuesto. Imagínate que esta es una hebra de RNA y esa es la hebra de RNA que estás formando.
y la polimerasa va copiando, va cerrando, va copiando, va cerrando. Fíjate que cada dientecillo del cierre es muy débil en la unión que forma con el otro, pero el conjunto de todos ellos lo hace extraordinariamente resistente. Este es el secreto de las dobles hélices de RNA y DNA. Pero una experiencia que todos hemos tenido es cuando estás subiendo el cierre y de repente se te atora. Sí. Y al atorarse, ¿qué es lo que tú haces? Le mueves un poquito así para arriba y para abajo hasta que lo desatoras. Y entonces ya puedes seguir. La exonucleasa lo que hace es, como si fuera mi mano, está pegada al cierre mismo, al aparatito y cuando ve que se atora, quiere decir que se equivocó. Entonces te regresas, botas el dientecillo equivocado, botas el nucleótido equivocado y ya te sigues. Y entonces la lectura se vuelve completa. Esto, en los únicos virus de RNA que lo hacen conocidos son precisamente los coronavirus y por eso evolucionan tan lentamente. Ahí, otra línea de estudio para entender cómo se puede intervenir para corregir los errores que expresan los virus. Regresamos después del corte a este programa especial de la Oveja Eléctrica en Canal 22, en donde estamos conversando con el doctor Antonio Lascano sobre las estrategias a nivel celular para desarrollar medicamentos contra el COVID-19. Estamos de regreso en este programa especial de la Oveja Eléctrica en Canal 22, que nos dice que así como la gente ha salido a cantar a los balcones, tanto reales como virtuales, la ciencia también. La ciencia también sincroniza a las voces del conocimiento a pesar de las cuarentenas e investiga nuevas avenidas para enfrentar al COVID-19. Pepe Gordon conversa con Antonio Lascano, destacado investigador de la UNAM, sobre la estrategia de ataque a los coronavirus que se basa en la inhibición de la proteasa, la enzima que rompe los enlaces de las proteínas y otros ingeniosos estudios que está desarrollando la ciencia. En el caso de la proteasa, ¿cómo sería el proceso? La proteasa lo que hace es, te traduce, déjame ver. La proteasa lo que hace es, el virus cuando se traduce, el virus se traduce y te está formando ahora con este pedacito de papel, lo estoy tratando de simular, te produce un polipéptido grandote, y entonces la proteasa lo que hace es que lo parte en pequeñas proteínas que son funcionales, una de las cuales va a ser precisamente la polimerasa, otros van a ser elementos que yo creo que son reguladores, cofactores proteínicos, etcétera. Pero te das cuenta que aquí los 3 pedacitos en que corté el pedazo de masking tape se siguen pegando a mis dedos, siguen siendo funcionales, pero ahora son mucho más cómodos en trocitos, ¿no? Y ahí, ¿cómo inhibirías o cómo intervendrías precisamente para evitar que crezca el virus? Se han buscado inhibidores que en general tienen un grupo amida, son lo que inhibe mucho las proteasas. El mecanismo, tengo una idea de cómo funciona, pero nosotros, como hay muchos trabajos que se han hecho sobre las proteasas y prácticamente nada sobre las exonucleasas, tomamos la decisión hace 3 días, 4 días en irnos sobre ellas, ¿no? A ver qué podemos averiguar. Y en este marco, entonces, cuando tú estás viendo el conjunto de investigaciones que se están realizando, ¿por dónde piensas que va a ser efectivo encontrar medicamentos y encontrar a la larga vacunas? Porque probablemente aparezca primero el medicamento que la vacuna, ¿no? Yo creo que sí, coincido totalmente contigo, eso va a ser muy rápido. Mucho más rápido que las vacunas, hasta donde sabemos. Yo creo que muchos se están concentrando en las proteínas de la espícula, ¿no? Las proteínas estas que están en la superficie del virus. Se están concentrando aquí con la idea de qué es lo que evita que pueda reconocerlo el receptor en la célula. Aquí hay un experimento que describieron que me pareció ingeniosísimo, y es
la proteína receptora en la célula reconoce la espícula, pero el reconocimiento no es perfecto, no es ideal. ¿Qué quiere decir que no sea ideal? Que no todos los aminoácidos, toda la distribución espacial de los aminoácidos se ajusta de un lado y se ajusta de otro. Y entonces esto llevó a un grupo de investigación a proponer, ¿y qué tal si hacemos una molécula que compita con el receptor para que cuando el virus la vea, mejor se pegue a esa en lugar de que se pegue al receptor? Entonces me parece una solución ingeniosísima. Pero bueno, finalmente una de las partes más atractivas de la ciencia es ver cómo la inteligencia individual y colectiva sale con soluciones inesperadas, ¿no? Yo creo que las espículas son uno de los blancos de las dianas más atractivas. Pero entonces lo que estamos viendo es que la dirección en la que va la ciencia, este concierto de la ciencia que sale al balcón virtual para cantar al conocimiento y para unir inteligencia y creatividad, nos está planteando un panorama en donde tarde que temprano vamos a llegar a encontrar medicamentos. Para finalizar, yo te quisiera preguntar sobre cómo te nutres en estos días, más allá de este contacto que tienes con tus estudiantes, que tienes con tus colaboradores. ¿Qué tipo de lecturas, qué tipo de música estás buscando en estos días? ¿O qué es lo que nutre tu espíritu en estos tiempos? Mira, esa es una pregunta que no me esperaba. Yo mantengo mi afición por la ópera barroca y oigo tanta ópera barroca como puedo. Tengo una buena colección de música en ese sentido y la disfruto enormemente. Hay cosas que te pegan, ¿eh? Mozart desde luego no es barroco, pero me encontré con una versión del Requiem de Mozart en la red, espléndida, por un grupo que estuvo en uno de los festivales en Salzburgo. Lo empecé a oír y lo tuve que quitar porque sentí que se me estrujaba el corazón. Oye, y bueno, esto nutre el espíritu y en medio de estas lecturas, en medio de estas investigaciones, la novela que estamos creando con nuestra vida en estos días tiene un momento muy interesante que está relacionado con la solidaridad profunda que tenemos naturalmente cuando vemos cómo en el frente del combate a esta pandemia están los enfermeros, las enfermeras, doctores y doctoras, tratando de hacer un esfuerzo enorme de generosidad para aliviar el dolor. Así es, yo creo que en las épocas de crisis las sociedades siempre son capaces de mostrar lo mejor que tienen de sí mismo. Lo vimos en México en los temblores de 1985, en el temblor de 2017, lo estamos viendo ahora. Yo creo que cuando ves la gente que en los restaurantes le regala medicamentos a los médicos, los mariachis que les llevan conciertos a las enfermeras, son gestos de un significado extraordinario, ¿eh? Porque estamos saliendo al balcón virtual y a veces también real para abrazarnos, para cantar juntos a pesar de la distancia y para hacer ciencia juntos. De verdad, agradecemos muchísimo este esfuerzo de compartir tu conocimiento e información tan necesaria en estos tiempos, querido Toño. Mi querido Pepe, el agradecido soy yo. Sabes que tengo el privilegio de tu amistad. Gracias, querido Toño.